En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted, contento porque el debate que se genera en cada programa a través de las redes sociales nos permite estar lo más cerca de usted, sobre todo en WhatsApp, donde usted es un verdadero protagonista de nuestro programa, también a través de Twitter, también a través de Facebook. No, don Mario Chili, donde usted le hacen un verdadero bullying. No, todo el mundo me hace bullying. Tengo adherentes y tengo algunas admiradoras, afortunadamente. Son pocas, pero hay que valorarlas. Un saludo a la Carolita Gutiérrez, que no pudo estar con nosotros, donde usted es un verdadero fan de ella. Lamentablemente tuvo un evento, pero nos va a acompañar en un próximo programa. Hoy vamos a hablar de un tema de familia, no sé si bastante técnico, que es el síndrome de alienación parental. Que es un término que acuñó la psiquiatría por ahí por el año 1985 y particularmente lo define como un desorden patológico que se presenta en algunos niños cuando denigran, denostan de una manera injustificada a uno de sus progenitores. Se habla incluso que particularmente está más bien hacia un padre, pero no se excluye también hacia una madre. Para ello hemos invitado a una psicóloga amiga de este programa, Adrianita Ferrer. ¿Cómo estás? Definí bien el término. Muy bien, ya aprendiste el nombre, muy bien. Nos complace también tener en Conciencia de Valores a un abogado de familia, Janet Vargas, gracias por estar con nosotros, sobre todo en este tema tan escabroso. Así es, y muy técnico por lo demás. Y es un tema donde el país también tiene que avanzar en materia de protección de leyes, que mejor una diputada, mamá, Andrea Molina. Gracias, muchas gracias por invitarme, de verdad, un honor estar aquí y conversar de estos temas. Adriana, este síndrome de alienación parental, ¿es mito o realidad que solamente se presenta particularmente en hijos de padres divorciados? ¿Hasta qué punto se responsabiliza incluso a uno de los progenitores, y particularmente a la mamá, de manipular
la voluntad de un niño para irse en contra de su padre? ¿Cuánto de eso, de lo que acabo de decir, es mito, cuánto es verdad? Es verdad, pero no necesariamente en los padres divorciados. Hay padres que están separados y no divorciados y también alienan a sus hijos. Y hay padres que viven juntos en muy mala relación y también realizan maniobras para generar este síndrome de alienación parental. Sí, efectivamente, lo más frecuente es que este síndrome y estas maniobras sean utilizadas cuando hay un proceso de judicialización en cuanto a la custodia del niño. ¿Qué tipo de conductas, qué tipo de maniobras, ustedes ambas han estudiado el tema, son prototipos de un padre que está manipulando, de un padre que de frentón está haciendo como una especie de lavado cerebral para confrontar a un progenitor? Claro, a ver, este es un tema tremendamente delicado y creo que es fundamental el decirlo desde el principio, porque aquí estamos viendo que hay absoluta realidad en muchos casos, ¿no es cierto? Donde realmente hay un padre o una madre que genera un abuso de cualquier índole. Pero hay otros casos en que no es así, eventualmente ya hay una manipulación desde el padre o la madre hacia el niño que no existe, que sencillamente es ponerlo mal, que es ponerlo en contra. El decir, pero mira lo que hizo, pero mira cómo te ha... Para los efectos de este programa y para los televidentes que nos están viendo, vamos a definir síndrome de alienación parental SAP, para no... Sí, para no estar repitiéndolo constantemente. Volviendo, o sea, por ejemplo, cuando yo ejerzo un SAP y cuando no lo ejerzo. Por ejemplo, en una situación extrema, para que la gente se vaya al extremo, que es un poco más fácil de explicar, ¿no es cierto? El hecho de decir, mi hijo fue violentado sexualmente por su padre o eventualmente por su madre. Aquí tenemos muchos casos, ¿no es cierto? Y lo podemos ver, Mario, por cierto, en que sí es así en muchas ocasiones, pero en muchas otras no. Y que eso hace que, en definitiva, se le quiten las visitas al padre o a la madre. Muchas veces más en el caso del padre. Claro, ahora, es un caso extremo, el caso de una violación, pero hay casos que son más sutil cuando yo empiezo a manipular, cuando yo empiezo a confrontar la vida de un niño contra su padre por proteger un interés mío como mamá. ¿Cuáles serían esas conductas que son más subterráneas, más imperceptibles? Dicho es que es algo técnico jurídico, en donde claramente acá hay un abuso de la posición dominante que mayoritariamente tiene la madre respecto a la custodia de los hijos. Y acá, ¿cómo se manifiesta? Con una obstrucción, un menoscabo permanente y consistente a la imagen paterna, circunscribiéndonos en la regla general, que es cuando las madres quedan al cuidado de los hijos. Pero, como dice Andrea, el caso extremo es cuando hay falsas o pseudas acusaciones de agresiones sexuales, para luego pasar o ir en una escalada menor a una obstrucción, a reducir, a limitar el cumplimiento de visitas, a obstruir la relación directa con los menores, a lo cotidiano, Agustín, desde el llamado para que el menor no tenga contacto con el padre, para esto traducirse en una reacción de una antagónica absoluta de este padre, de este hijo a este padre, para que luego se va a traducir en qué? En que este menor no quiera cumplir régimen de visita, no quiera verlo, no quiera escucharlo, incluso empiece a generar en su psicología sentimientos de odio y que hacen que tengan que recurrir a tribunales para exigir un cumplimiento forzado de visitas y por qué no menos llegar a decir, puedo acceder a un régimen de cuidado personal, una tuición. Y ahí es donde nuestra legislación no tiene nada escrito, no aporta nada en este momento porque no se recoge. Pero ¿cuál es el perfil psicológico, Adriana, de una madre que es propia de ejercer este síndrome de alienación parental? Ya. En primer lugar, discrepo un poco acá ¿cuál es tu nombre? Janet Vargas. Ya. Porque lo estás poniendo en la figura de la persona que tiene el cuidado personal del niño. Y no generalmente es así, o sea, generalmente la persona que tiene el cuidado personal... Disculpa interrumpirte antes para que completemos la idea. Acá, ¿por qué digo mayoritariamente? Porque es donde la regla general hoy día nuestra legislación da inequívocamente la custodia de la madre, salvo excepciones. Pero no en ningún caso quiero exclusivamente señalar
qué es el padre o la madre. Tienes toda la razón en y que... es bueno hacer la... Y por eso quiero la ser muy aclaración. tajante en que nuestra legislación hoy ejerce automáticamente el cuidado a la madre, a falta de. Sí. Pero tú tienes toda la razón, que es un acto que incluso ataca el aro más cercano, tíos, padres. O sea, se va a la familia extensa. ¿Esto tiene un perfil psicológico? Sí. ¿Son A ver, madres que tienen un cierto comportamiento estudiado en la psiquiatría o básicamente se desarrolla una conducta a raíz de un conflicto? El tema está en pañales todavía. Generalmente aquellos padres, los padres alienantes, son aquellos padres que se creen perfectos. Por lo tanto, si yo soy perfecto, el otro hace todo mal. Claro. Son papás que desde siempre, desde aún antes de separarse, son muy sobreprotectores con sus hijos y tienen algunos rasgos paranoides. ¿En qué se traduce eso? En que todo lo que está relacionado con el otro padre, o sea, con el padre rechazado, llamémoslo así, le va a hacer mal al niño, le va a hacer daño al niño. Pueden llegar a ser muy creativos y muy ingenuos. Creativos en estas maniobras que realizan, porque, por ejemplo, le toca este fin de semana con el papá rechazado. Entonces yo me invento un panorama, uy, este fin de semana vamos a ir al mismo, pero es que me toca con el otro papá. Ah, pucha, no importa. Ah, bueno, no importa, pásalo bien. Y después cuando vuelve, ¿y cómo que hicieron? ¿Qué hiciste? Ay, tan fome, no hicieron nada entretenido. Entonces son maniobras súper sutiles que van... Pero para los efectos de una legisladora, ¿dónde está la línea entre de frentón cuando hay un síndrome de alienación parental y cuando es simplemente una manipulación? Es que ese es un tema súper complejo y por eso es que estamos aquí conversando sin duda alguna. Que hay grados también. Pero ojo, hay un elemento que yo como abogado litigante puedo hablarlo con bastante propiedad, que es la obstrucción al régimen comunicacional, en donde incluso se hacen valer detenciones médicas de urgencia para justificar, porque nuestros tribunales, ¿qué es lo que hacen? Solo ven evidencia documental. ¿Cuál es? Hay un documento que acredita que el menor no pudo estar junto al padre porque estuvo en un servicio de urgencia. Y eso da cuenta solo de una hora de ingreso y hora de egreso. ¿Y qué es lo que hacen? Mis colegas abogados presentan evidencia. No hubo una obstrucción, sino que hubo una razón de fuerza mayor que impidió que el menor estuviera en cumplimiento de régimen comunicacional. Y eso como abogado litigante lo conozco de cerca, en donde también, y por otro lado, recogiendo el tema psicológico, generan en el niño una sensación de abandono. No vayas con el papá, no vayas con la mamá, me voy a quedar sola. ¿Y qué generan? Una culpa. Y una sobreprotección, porque ese padre o esa madre que está generando este acto no lo ve como un acto malo, lo ve como un acto de protección y que recogen por lo general patologías de base. Claro, pero es muy difícil el poder determinarlo. Y es por eso que hoy día estamos conversándolo y por eso que está en pañales, porque como tú bien decías, ¿dónde está la línea, no es cierto? En el caso de lo que a ti te ha tocado ver o a ti, Mario, también, o sea, ¿dónde está la línea? ¿Cómo podemos demostrar que esto se da en el tiempo, que hay una repetición y hay un increciendo de esta condición, ¿no es cierto? Ahora, en el caso tuyo, tú estás impulsando un proyecto que tiende a ¿qué? Que tiende a proteger los derechos del padre. Primero que exista. Sí, que exista no existe legalmente. No existe legalmente. Que el concepto de lo que es el síndrome, en este caso, de alienación parental exista, porque hoy día no existe. Y a partir de ello, el empezar a trabajar en un proyecto legislativo que nos permita poner en la pesa, ¿no es cierto?, todos los ingredientes que necesitamos como para poder tener las herramientas para poder determinarlo. Desde, ¿no es cierto?, lo que es la legislatura comparada en otros países, del cómo se está desarrollando en otros países, versus nosotros cómo lo podemos aquí plantear, porque aquí no tenemos profesionales tampoco que estén preparados como para identificar este tipo de situaciones. Mario, te quiero tocar incluso un tema que puede ser quizá álgido. En el caso de los abusos de menores, donde has participado también tú en algunos juicios, se ha hecho una crítica de que cuánto de eso fue verdad, cuánto fue mentira, cuánto se manipuló, cuántos los mismos abogados que participaron crearon un caso, hicieron una especie de diseño de una situación que finalmente no se pudo probar. En los casos de otros tipos de abuso también se ha hecho una crítica muy fuerte en esa materia, porque finalmente probar esto es difícil. Es muy difícil de probar
porque hay una situación que es la realidad del niño. Específicamente cuando hay un niño que durante más de 1 año o 2 años necesita la terapia rehabilitadora de un psicólogo especializado, a ese niño le importa, la verdad, un bledo si el tribunal le creyó o no le creyó, si absolvió al acusado o no lo absolvió. Hay una caricatura del chileno, y esa caricatura dice que el imputado por violación o abuso sexual, si es absuelto por un tribunal, entonces descubrieron que era inocente. Es decir, el trabajo que hizo la Fiscalía durante 2, 3 años, con antecedentes, con pruebas, dejando en prisión preventiva a ese imputado, era inexacto, era falaz, era arbitrario. En los tribunales no se descubre si alguien cometió o no cometió un delito. El tribunal no es la corte celestial, no está Cristo, no está Dios, no está, no sé, Mahoma. Son 3 jueces que ven una perspectiva, analizan una prueba que es muy endeble, que es el relato de un menor a lo largo del tiempo, porque ¿qué pasa cuando un niño fue abusado a los 3 años y el juicio se realiza cuando el niño tiene 6? Es prácticamente imposible que ese niño de 6 años relate de la misma manera como le ocurrieron los hechos a los 3 años. Entonces, la gran mayoría de los casos de abusos sexuales infantiles terminan en absolución. Y después se andan paseando por la prensa, esos mismos acusados, diciendo, el abogado inventó mi caso, los padres son unos histéricos. Porque es el negocio de los abogados defensores. Porque si hay un abogado defensor de un abusador sexual infantil, jamás te vas a encontrar con un abogado que diga, sí, reconocemos el hecho, este señor es enfermo, sufre una patología, es psicópata. Jamás. Siempre le va a echar la culpa que la madre inventó, los padres inventaron, o el abogado de la contraparte inventó esto. Ese es un cuento más antiguo que el hilo negro. Ahora, el problema es que la inteligencia de muchas personas es tan baja que se lo cree. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a partir de justamente esa realidad y de lo que están planteando, es la importancia de poder generar una legislación que nos permita poder poner ya esta figura, que exista, ¿no es cierto? Que exista, que podamos tener profesionales que puedan también prepararse en estos tribunales de justicia donde tengan capacidad de poder identificar si aquí hay un síndrome de alienación parental. ¿Sabes qué es tan difícil? Pero ¿y si no existe, cómo lo vas a determinar? Ahora, si una psicóloga dice, o una psiquiatra dice que es difícil, como una mamá, para la gente que nos está mirando en casa, no estoy hablando de los casos extremos de abuso sexual, pero estoy hablando de un caso claro de que un papá, ¿cómo se podría dar cuenta de que un hijo está siendo afectado por un síndrome de alienación parental por parte de la madre, en este caso? Incluso puede ser hasta por una nana, ojo. Claro. ¿Cómo podría yo darme cuenta? O sea, ¿qué síntomas yo percibo claramente de eso? Sí, claro, los síntomas son claros, los síntomas son claros. Primero, hay un elevado nivel de ansiedad cuando se presenta frente al padre rechazado, que ese nivel de ansiedad se va a poder reflejar en una mayor sudoración, en la carita roja, en un desborde emocional. Por otro lado... Perdón, para entender eso, el niño, ¿qué le pasa cuando tiene el encuentro con el padre? Se angustia demasiado, se angustia porque parte de la alienación parental, o sea, y el inicio de la alienación es instigar al niño a sentir temor frente al otro padre. ¿Por qué cuando uno estudia la documentación histórica de este síndrome, dice, no se descarta que sea producto al revés, de un padre con su hijo frente a su mamá? Pero la mayoría de los casos están al revés. Está en el caso de las mamás, que son las que en el fondo alinean a sus hijos con ¿por qué está cargado para el lado de la madre? Porque es la que tiene generalmente la custodia. Y tiene más tiempo de compartir con el niño. Generalmente se da con la madre por esa razón y porque en el fondo la madre suele tener una relación más cercana con el niño, pero no necesariamente con la madre, ni siquiera tampoco con el padre que vive con el niño, sino lisa y llanamente con aquel papá que comparte más intereses, que hay más complicidad.
ahí es mucho más fácil, ahí tengo un terreno mucho más fértil, aunque no viva con el niño, para generar este síndrome, para generar esta alienación. Pero mira, por ejemplo, un ejemplo simple, de repente se da padre o madre con el niño, que es súper difícil, ¿no es cierto?, de poder determinar que ahí está existiendo, pero se van dando. No te preocupes, la mamá no está, pero estoy yo. La mamá no llegó a darte de comer, pero estoy yo. Se genera una dependencia. Una pseudo lealtad y muy malentendida. Entonces va creciendo eso. El papá no te va a poder sacar, pero te voy a sacar yo. O las compensaciones materiales. O sea, lo que yo digo es que esas frases que yo le escucho a la Andrea pueden ser muy habituales, sí. muy frecuentes, pero muy domésticas, pero ¿por qué me podrían imputar que yo soy un padre alienador parental por solamente decir eso? ¿Sabes cuál es el problema? Y por eso coincido contigo, Adriana, que yo creo que este es un fenómeno y un problema de carácter ético. Y como es un problema de carácter ético, que se le intenta vestir con el ropaje jurídico, el ropaje le viste mal. Porque a la larga, ¿sabes lo que va a pasar, mi querida diputada? Que va a nombrar determinados psicólogos que son burócratas, que trabajan para instituciones burócratas, y para ellos rutinariamente le van a hacer un informe al niño, van a decir antojadizamente, y otros ojalá en forma más profesional, no quiero meterlos todos en el mismo saco, pero es lo que pasa con los abusos sexuales generalmente, donde viene a ser una especie de moledera de carne. Empieza a llegar uno tras otro, y hay profesionales que son buenos, otros regulares y otros malos, y hacen informes para uno u otro lado. Entonces finalmente los tribunales no saben cómo fallar, porque ¿cómo va a demostrar eso? ¿Cómo lo va a poder probar? Entonces ahí está un problema de carácter ético, que al elevarlo al ropaje jurídico, finalmente vas a convertir esto en una maquinaria de injusticia. Para uno u otro lado. Ahora, van a terminar perjudicados muchos padres que a lo mejor jamás alienaron parentalmente a sus hijos. Pero Mario, acá hay algo importante y quiero fundamentar lo que tú estás diciendo, que es la estructura de nuestros tribunales. Nuestros tribunales de justicia de familia están estructurados por un juez que tiene un grupo de consejeros técnicos, que desafortunadamente no todos son psicólogos o son asistentes sociales. Y no lo estoy mirando desde la crítica negativa al oficio, sino desde la expertise, en donde un juez apoya su decisión de segundos, de minutos, basada en lo que un consejero técnico dijo o apreció de un relato de conducta. Por eso es fundamental lo que tú dices, que esta diferenciación entre lo ético, lo jurídico y lo psicológico, porque es tremendamente difícil, Agustín, de poder determinarlo. Pero lo grave está en cuando no se determina, no se legisla y ni siquiera se toma algo en serio, que un tribunal no pueda pesquisar que un padre o una madre genere tal daño en favor del otro, menoscabando la imagen. ¿Este es un caso que se da solamente en niños? ¿Puede darse en preadolescentes? Sin duda. Sí. ¿Es más habitual en ese Es más habitual en niños pequeños. Porque hay un condicionamiento. Y en adolescentes también, salvo que es un poco más difícil que se dé por el hecho de que tienen mayores herramientas como para defenderse o para decir lo que les está pasando. Mayor discernimiento. Sí, claro, por ejemplo, se dan algunos adolescentes dentro de hogares que te dicen, oye, ¿sabes qué? Te odio a la mamá, no quiero saber nada de ti, no hablan con la mamá o no quieren saber nada, ni de mamá o de papá, y resulta que hay una figura familiar que es la que está generando justamente esta situación, y se va dando hasta que de repente, a mí me llegó un caso de una joven adolescente que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir en esta casa, no lo soporto más. Entonces, ¿pero por qué? Porque no soporto a mi mamá y mi abuela, yo ya no sé si creerle o no en todo lo que me dice. Pues estoy odiando a mi mamá, pero ya no sé si creerle o no. Porque no sé si todo lo que me está diciendo de esa mamá es verdad o no. Y finalmente vino un enfrentamiento de esa familia y claro, nos dimos cuenta de que había una manipulación de la abuela con respecto a esta niña, y que finalmente la víctima de esto era tanto la hija como la madre. Pero te das cuenta que es un relato de carácter ético, entonces finalmente va a haber un tribunal que resuelve, pero mira, está bien, pero escúchame, ¿cómo tú determinas o tú prefieres que no exista nada y que esto siga sucediendo y que dé lo mismo? Prefiero que no exista nada, no que dé lo mismo, pero que no exista nada porque existiendo eso,
con un atisbo de ciencia que no lo es, con un atisbo de juridicidad que no lo es, va a cometer sistemáticamente mucho más justicia. ¿Y por qué en otros lugares existe pero hay un tema también, igual expones... En otros lugares, porque vivimos en Chile, Mario, y a veces igual, en Chile las cosas no se hacen bien, en otros lugares sí se hacen bien. Igual en ese Funcionamos caso, con chilenos. Pero igual tienes que tú tienes que recabar el testimonio, llamemos, de la víctima. Tienes que me imagino, en todo un proceso. Supuesto, por lo tanto, no sé si eso le haces un favor o lo expone a situaciones que son indeseadas. Es que lo que dice por supuesto, lo que dice la colega Vargas, lo que dice la colega Vargas es tan cierto. Los consejeros técnicos, entonces dice, lamentablemente no todos son psicólogos. Y a lo mejor te diría, y afortunadamente no todos son psicólogos. ¿Qué te pasa? Es que sabes lo que pasa, y tú me vas a decir como psicóloga, no toda psicología es científica. Yo conozco psicólogos que son humanistas, otros que son espiritualistas, otros que siguen a Brian Weiss y creen en las vidas anteriores, otros que son cognitivos, otros que son evolucionistas. Ese pupurrí de disciplina que llaman psicología, hay que uniformarla para que sea científica y acotarla a características científicas. Entonces, yo soy un seguidor de tu coterráneo Mario Bunge, y mi tesis la hice en Mario Bunge, y es un cientificista, y es el principal crítico de la psicología de hoy. Pero reconóceme que es difícil aterrizar este tema, del punto de vista de llevarlo a un proyecto de ley, del punto de vista de proteger derechos. Mira. O sea, porque lo encuentro como, lo encuentro como súper subjetivo, lo encuentro como súper manipulador desde el punto de vista de un tribunal, de acuerdo a la competencia que pueda tener un profesional técnico, un abogado, o cómo tú lleves un caso. Entonces no veo cómo un tema como este verdaderamente vaya a proteger los derechos, a lo mejor, de un padre que siente que... Del niño, en principio. Es que hay un tema... Por eso que al final esto va a ser una ruleta, va a girarlo con la apariencia de cientificidad, con la apariencia de lo jurídico, y la bolita va a caer en cualquier lado. Vas a expandir la injusticia por todos lados. Mira, la gente debate aquí por las redes sociales a través del hashtag que es _SAP, le colocamos, síndrome de alienación parental, y tengo algunas de esos WhatsApp que nos llegan. Por ejemplo, casi son como preguntas para ustedes. Estoy en proceso de divorcio y temo por la relación con mi hijo de 5 años. ¿A quién puedo recurrir para proteger su integridad psicológica? Habla de una integridad psicológica. Janet de Ñuñoa. Mi hija pequeña vive con su madre y no me deja verla. ¿Qué puedo hacer para conseguir una solución? Quien escribe esto es Pedro de Loprado. Soy de región y mi hijo me culpa de no estar juntos. Su madre le mete cosas en la cabeza que no son ciertas. Hay una ley que me proteja. Jonathan de San Carlos. No, dice Mario que no. Mejor que no. Ojalá que y no lo habrá nunca. Y lo digo con orgullo, lo digo con orgullo, y responsabilizándome de evitar injusticias. Porque las leyes no son mágicas, y a veces los diputados creen que por fabricar leyesitas... Pero no me gusta la partida, Adriana, no me gusta la partida de esto. Estoy en un proceso de divorcio, temo por la relación con mi hijo, porque la otra persona, ¿cómo voy a protegerla de su integridad psicológica? O sea, como que ya se parte de... Ya con aprensión. Porque algo tiene que haber ahí. A ver, una separación, un divorcio, una separación, no tiene por qué ser traumática para el niño. Si los papás se ponen de acuerdo, si los papás pueden separar lo que es pareja de lo que es ser padres, este cambio, esta disolución de esta familia no pasa a ser más que un cambio más para el niño. Un proceso de adaptación que durará un par de meses y listo, pasó piola. Ahora, si hay intereses de por medio, como puede ser la pensión alimenticia, como puede ser la custodia del niño, como puede ser tomar la decisión de cambiarlo o no del colegio, en donde empiezan a surgir estos problemas conyugales que no se quedaron resueltos antes de la separación, ahí empiezan los problemas en donde se triangula la relación padre-madre o pareja, o sea, cónyuge e hijo, y utilizan al hijo como monedita de cambio. Para poder evitar el síndrome de alienación parental, uno tiene que ser papá de tomo y lomo y decir, aprender a diferenciar. Esto es mío con mi expareja y lo arreglo con mi expareja, y voy a liberar a mi hijo de esto, no tengo por qué involucrarlo en temas que son mío con él. Porque yo puedo pensar que el padre de mi hijo es
terrible de malo, es terrible de chanta, pero es terrible de malo y de chanta conmigo como pareja. Pero debiera tener la capacidad de diferenciar y decir, como papá no lo hace tan mal. ¿Qué hace que una diputada que no está en la Comisión de Familia, entiendo que tú no estás en la Comisión de Familia, se meta en un tema como este, en que sabe que es cabroso, que es difícil aterrizarlo para un proyecto que el señor Chile le cree re poco? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué fue lo que te pasó a ti para, de alguna manera, meterte en un tema que ya sabes que va a ser un conflicto? Una lucha que no va a ser menor. No, es que, a ver, nada es fácil. Estar en la posición que nosotros estamos no es fácil, y menos hoy día. Pero creo que hay temas en que hay que abordarlos porque son de interés social. Yo tengo un rasgo que tiene que ver netamente con lo social y eso lo he hecho durante toda mi vida y en la televisión durante muchos años. Hoy día me meto en ciertos temas en el ámbito familiar porque creo que es importante hablarlo. El solo hecho que nosotros hoy día estemos conversando este tema, ya la gente en la casa va a empezar a analizar, a pensar, a ver, oye, mira, yo conocí un caso, o a lo mejor me está pasando, a lo mejor aquí sí hay una manipulación, o como dice Mario, a lo mejor esto no existe y esto va a traer mayores conflictos que beneficios. Pero ya el hecho de estarlo conversando es algo positivo. Ahora, yo no vengo acá a estar como diputada para no meterme en los temas que solamente me convienen, ¿no? O sea, yo estoy metida en temas ambientales, muy técnicos, porque creo que hay muy poca gente hablando de lo que significa la sustentabilidad, lo que es el desarrollo de un país en forma sustentable. O sea, ¿qué le vamos a dejar a esos hijos el día de mañana si no pueden ni respirar? O sea, si no van a tener dónde vivir. El poder exigir que las cosas se hagan acorde a las necesidades que tiene el país, desde los temas medioambientales, desde la salud, desde lo que es el agua hoy día, son temas que a mí me preocupan, a lo mejor a muchos otros no les preocupan. Pero hoy día cuando nos metemos en la familia yo veo que ahí hay un tema relevante y sobre todo cuando vemos que hoy día los padres también se han empoderado mucho más. Y que han exigido ante la justicia que se les respete el derecho de poder estar con sus hijos, criar a sus hijos, porque aquí el daño no se lo hace solamente al adulto, aquí el mayor daño se lo haces a los niños, que los separas definitivamente de la posibilidad de tener la imagen de padre o madre, y esos niños crecen en una condición distinta, y el día de mañana se enfrentan a una sociedad donde no tienen identificado lo que es esa imagen. Y los conflictos son grandes. Nosotros vemos adultos con bastantes problemas, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Que hay. O sea, para los psiquiatras y los psicólogos, quizás para aquellos que no tienen una condición como la tuya, a lo mejor es un súper buen negocio. Medicarlos y mantenerlos durante años medicados porque no son capaces de enfrentar una relación, porque no tuvieron una imagen de madre, una imagen de padre. Pero el tema no es ese, el tema es cómo nos hacemos cargo como sociedad de estos temas y los abordamos de alguna manera. Ahora, no es menor porque si el 60% de los hijos que nacen en Chile, 60%, nacen en familias disfuncionales. Así es. Ahora, yo no podría decir que todos aquellos hijos que nacen en familias disfuncionales están en una situación de síndrome de alienación parental, pero ya hay un tema de vulnerabilidad, ya hay un tema de recursos, ya hay un tema de medios. O sea, como pregunta aquí Janet de Ñuñoa, una tocaya tuya, y dice, ¿a quién puedo recurrir en esto? Porque finalmente para todo esto se necesita también dinero, para todo lo que es una causa judicial que no se sabe también a ciencia cierta por todo lo que dice Mario, qué éxito va a tener, no es fácil. Bueno, lo primero es contextualizar que esto obedece a un quiebre matrimonial o al quiebre de una relación en donde se circunscribe después de un divorcio. Y como consecuencia... no necesariamente, porque pueden ser padres solteros. Sin duda, pero donde se recurre a tribunales o en la mayor línea de discusión es en base a la consecuencia de un divorcio, que quién queda con los hijos, los cuidados y lo que consecuencialmente a ellos jurídicamente regular alimentos, visitas, todo lo que tenga que ver con la educación y formación. Insisto en el tema... Te saco el tema del divorcio, porque te toqué el caso de 60% de los hijos que nacen en Chile en esas familias disfuncionales, o sea que ni siquiera hay un matrimonio. No hay un matrimonio en el sentido, desde el punto de vista jurídico-legal. Entonces, no necesariamente está la figura de un divorcio. Así es, no necesariamente, pero nuestra legislación no distingue entre los hijos que vienen de un matrimonio o no matrimonio. Y sí se tiene que distinguir en cómo se relacionan estos hijos, cómo tienen una relación cotidiana con su padre o madre. Nuestra legislación, ¿qué es lo que hace? La mediación, que es un trámite
previo, obligatorio, pero voluntario a las partes, en donde hay mediaciones públicas y privadas, en donde se regulan las materias de alimentos, visitas, no divorcio, solo las que tienen que ver con los hijos. Es un sistema que está instaurado hace ya bastantes años y que hoy día tiene por objeto regular lo que las partes buenamente no lo han logrado. Y las personas, cuando no pueden acceder a una solución, tienen que recurrir a un tribunal con este certificado de esta acta de mediación, que puede ser frustrada o con acuerdo. Y una vez que obtengan ese certificado, podrán judicializar este tema como un cumplimiento o una ampliación de régimen comunicacional. Y el SAP, ¿dónde se manifiesta? Cuando hay obstrucción a esto, en donde alguno de ellos impide sin argumento alguno que el padre o madre siga relacionándose con este menor de manera sana. Porque aquí hay unas lealtades malentendidas. Vale decir que hoy día, cuando una persona tiene conflicto de no saber cómo llevar adelante un quiebre emocional respecto a sus hijos, tiene que recurrir a una mediación para posteriormente llegar a un tribunal amparado en un abogado. Y por supuesto será público o privado, pero tiene que hacerlo con abogado. Oye, dentro de todo este tema tan conflictivo, les tengo una buena noticia. Si ustedes se quieren comprar un auto, primero tiene que ser un Chevrolet. Y bueno, segundo, no en cualquier concesionario. Inalco, líder automotriz, con ofertas espectaculares, con condiciones de financiamiento espectaculares. Y puede ir la familia completa ahí. La familia completa, con seguro espectacular. Seguir peleando de él. Usted lo puede contratar en www.inalco.cl, pero antes de comprarte un Chevrolet no puede dejar de visitar un local de Inalco o pasar por la página web de Inalco, www.inalco.cl. Las condiciones de financiamiento espectacular, están con ofertas de descuento. Inalco, inalco.cl. Líder en General Motors. Maravilla. Mario Chilling. Dígame, licenciado. Ahora entiendo por qué tiene tan pocos fans. Porque no quiere legislar, Mario. Porque yo no busco votos por diputada, yo busco inteligencia. Yo tampoco estoy buscando votos. ¿Qué es lo que estoy buscando hacer a la gente pensar. ¿Qué es lo que más te choca de este tema? Mira, lo que más me choca del derecho a familia, que me toca de cerca en el ejercicio de mi profesión, es que muchas veces te encuentras con una mamá que aliena a sus hijos, un papá que aliena a sus hijos. Entonces, objetivamente tú ves esos niños y te un abogado que aliena a sus clientes. Oye, y te da una pena tan grande, te da una pena tan grande que tú dices, si yo fuera juez, le quitaría a ambos padres a estos niños y se lo entregaría, bueno, tienes que entregárselo al Sename, lo cual es aún peor. Entonces, son problemas que no tienen mucha solución, porque lo que decía la psicóloga, esa capacidad de disociarse que tengan los padres de separar lo que es la pareja de lo que es la paternidad, eso corresponde a personas que tienen una cierta sanidad mental o cierta paz interior. Pero cuando tú tienes una sociedad donde bajas al metro y tienes que convertirte en oveja, donde el Transantiago funciona pero como la mona, que tienes que estar 2 horas arriba de un Transantiago, que tu sueldo es menos de 500.000 pesos en un porcentaje altísimo, donde no tienes acceso a educación y más encima cuando ya te separaste, tu señora te piden esa tranquilidad de espíritu para disociar lo que es la paternidad de lo que es la pareja, es que no estás mirando a las personas reales de carne y hueso, sino que estás mirando personajes de una novela, no sé, de Alberto Blesgana, probablemente. Entonces, esa disociación con la realidad es lo que me lleva a plantear cuestiones de realidad. Yo lo que veo como abogado no es para vender pomada acá. Yo lo que veo es cuando tú tienes que ir a un juicio, tienes que probar lo que dices que vas a probar. Y si tú me dices que voy a probar la alienación parental en juicio, con un psicólogo chileno, que no sé qué estudió en esa escuela de psicología, con una formación científica que no la tiene, entonces estás entregando a tarotistas, brujos y astrólogos una cosa muy seria que son los niños de Chile. Y esa es la realidad que tenemos en este país. Pero tú te vas al chancho, ironizas. No ironizo, digo la realidad. No, yo también digo, nosotros también vivimos la realidad, nosotros no vivimos en una burbuja. No sé, me imagino que te trasladas en metro todos los días a tu casa. Yo he tomado el metro y tomo micro, no tengo ningún problema en hacerlo, y mi hija también. Mi hija también, pero tú estás ironizando, porque no es necesario irte al extremo para plantear una situación real y que podemos buscarle a lo mejor un término medio, pero tú estás en el extremo. A mí los extremos no me gustan, porque así es como nos tiene en Chile.
nos tienen polarizados, No, pero no nos tienen entre los blancos y los negros. Mi argumento, lo que está haciendo es una falacia que se llama hombre de paja y no la voy a aceptar. Y yo tampoco, porque tú estás Yo no ironizando. te estoy Mario, ironizando, estás ironizando. estoy diciendo las cosas como son. Pero yo también. Bueno, sí, la realidad no, si que en el tú estás Congreso viviendo, se vive como las cosas son. Mario, Sí, no, sí, yo no todos estoy los hablando del chilenos están de Congreso, acuerdo en yo eso, estoy hablando desde la mamá, desde la dueña de casa, desde la mujer. Tú no eres ni mamá ni dueña de casa, tú eres la diputada, tú estás acá en Sí, calidad pero de yo diputada, también puedo no en hablar, calidad de pero mamá. yo también puedo hablar desde la realidad. Porque también lo soy. No dejo de Sí, serlo por ser supuesto, diputada. Tú no pero dejas es de una ser papá por perspectiva ser abogado. Te toco una situación a raíz del argumento que tú expones. Hay mucha gente que se traslada a Santiago, hay mucha gente vulnerable en Chile, que han criado un nieto porque no estuvo un padre presente. Hay gente que gana efectivamente menos de 500.000 pesos, que la pasa súper mal. Y sin embargo, Adriana ha podido lograr este equilibrio para resolver este problema que no se le produzca en la crianza a un niño. Yo creo que hay muchas familias que sacaron bien el tema hacia adelante. Sí. O sea, no creo que haya un sector minoritario simplemente porque tuvo recursos, porque tuvo más educación, porque tenía un auto. Yo creo que hay mucha gente sacrificada en Chile que la ha pasado mal, que todos los días convive con situaciones adversas, pero que fueron capaces de prevenir esta situación y no generarle problemas de desarrollo psicológico, problemas del desarrollo psicológico de sus niños. O sea, es quizá ahí donde yo tengo un matiz en tu exposición. O sea, creo que hay muchas familias que están en el drama que tú dices, pero eso no creo que sea finalmente una condenación a que no con equilibrio, como lo dices tú, no hayan salido adelante. Exacto, es verdad. Yo trabajo con niños de distintas clases sociales. Vemos que en el sector alto habitualmente me llegan los papás en crisis matrimonial diciéndome, ¿saben qué? Me quiero separar, pero no sabemos cómo hacerlo con los chicos. O sea, ayúdenos a no embarrarla. Claro, y ahí es donde uno los puede orientar, porque muchas veces este síndrome o estas maniobras se hacen inconscientemente, o sea, no se dan cuenta. Y es ahí donde uno los ayuda a ver. Pero también tengo gente de bajos recursos que vienen con estos problemas y también te van contando sin darse cuenta que la están embarrando, y ahí uno mismo les va mostrando, mire, ¿sabe qué? Esto le puede hacer daño a su hijo por esta razón, ¿qué le parece si lo hacemos de esta otra manera? Pero ellos mismos se están dando cuenta, o ya sea porque el niño ha empezado a manifestar problemas de conducta en el colegio por agresividad o por bajo rendimiento académico, o porque lo ven más retraído, o por esta ansiedad que se genera cuando ve al otro papá y se da cuenta que el niño está sufriendo. Y ahí este papá o esta mamá, no importa de qué clase social sea, traspasa sus propios intereses en pos del interés de su propio hijo. Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Disculpa que me meta, pero ¿qué haces tú cuando te enfrentas a una situación como esa? Cuando te vas dando cuenta de que ahí existe este SAP o este síndrome de alienación parental. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es lo que haces? Coscacho. A los pacientes, sí, al papá. No, y no es chiste, si de repente le... Pero logran darse cuenta, o algunos que tú te das cuenta que lo hacen es profeso, que tienen conciencia absoluta, deliberadamente. Con un propósito. Exacto. Mira, generalmente los que lo hacen deliberadamente pueden venir a la consulta inicialmente buscando un apoyo, una aprobación para los procesos judiciales. Cuando hay niños involucrados, yo marco límite inmediatamente. Entonces dejan de venir. O sea, si es exprofeso, o sea, con una doble intención, con un beneficio secundario, no vienen más a la consulta. Ahora, cuando es de manera inconsciente, de manera... No es rentable, ¿eh? No es rentable, sí, ya sé, no me voy a llenar de plata nunca. Cuando es de manera inconsciente, de una forma en que ellos realmente no se dan cuenta que la están embarrando, sí abren los ojos, prestan atención... Y cambian. Y ahí es donde Mario tiene razón cuando dice podrían ir a donde otro psicólogo que se preste para la manipulación que está haciendo esa persona. Sí, hay de todo en la viña Van del al estudio Señor. jurídico de Mayor Chile. No, ahí le mandan una patada. No, aparte hay otra cosa, Andrea.
vos querés estandarizar la formación del psicólogo que ayude a determinar síndrome de alienación parental. ¿Te entendí bien? No, lo que yo apunto más bien es que la psicología, tal como se enseña hoy en las universidades chilenas, no tengo conocimiento de otras universidades, existen distintas corrientes, Sí. corrientes humanistas, psicoanalistas, en fin. Sí. No hay una corriente psicológica 100% científica. Es que la 100% psicología- científica me refiero a lo que establece Mario Bunge, que es coterráneo tuyo, que es uno de los epistemólogos más importantes que tiene el mundo y que tiene Latinoamérica, y que establece el método científico de cómo debe llevarse a cabo las operaciones en materia de psicología. Entonces, cuando tú no tienes rigor científico, ya te pasas a otro mundo, y por eso Ahora, lo que te molestó a ti de los tarotistas, pero que una sé yo, que les tengo observación. muchos cariños los tarotistas, No, pero no no les me voy a refiero a poner a los ellos, me tarotistas refiero en general. los tribunales de justicia. Pero Al popurrí, el síndrome de la alienación parental no nace de la psicología, nace de la psiquiatría. Así es. Claro. Ahí te hago una observación, por lo tanto, la psiquiatría sí tiene 100% científico. No, 100% científico Bueno, tampoco. pero Ahí está la crítica que hace Mario Mario. Bunge. En la parte médica, por supuesto que que lo genera o que no lo que lo es, plantea. no lo es. Si hay discusiones al respecto, si esto yo no lo estoy improvisando y diciéndolo al tuntún. Yo estudié un magíster en epistemología, 3 años estudié esto. Me especialicé en Mario Bunge, me codirigió mi tesis desde la Universidad McGill en Canadá. Lo que estoy diciendo tiene bases epistemológica. La epistemología es la ciencia o la filosofía que estudia las disciplinas científicas, y se estudia qué es lo científico, qué es lo pseudocientífico y qué derechamente no es científico. Y eso es importante para todos nosotros porque es un control de calidad. Pero yendo la línea tuya, a lo científico, te insisto que el síndrome de la alienación parental es definido o surge del análisis de la psiquiatría, del análisis científico, no del análisis psicológico. Con una evidencia clínica, Mario. Sí, pero a lo que yo voy no es eso, no es si existe o no existe ontológicamente el SAP, sino cómo lo vas a probar en tribunales. Una cosa es bueno, eso es otra que materia. nosotros hayamos conversado. Bueno, pero eso es materia. ¿Cómo lo vas a demostrar eso? Bueno, eso es y una ahí materia entonces, científica. pero es que ahí están las fallas científicas, metodológicas, y lo que hablé acerca de la burocratización de estos peritos que finalmente van a arrojar cualquier cosa. Eso Pero es lo que quiero dejar bien claro. Al revisar la prensa sobre lo que ha dicho de este tema, uno no deja de sorprenderse. Yo reconozco que era un tema que nunca lo había escudriñado, nunca lo había estudiado. A ver si el director puede colocar la nota ahí en pantalla. Por ejemplo, en el EMOL dice que el síndrome de alienación parental, una realidad latente. Se estima que en Chile que hay más de 1 millón de niños que están viviendo bajo la tutela de uno de los progenitores. En casos muy extremos, algunas madres y padres buscan motivos para cortar la comunicación entre los hijos y su expareja. O sea, la cantidad de niños verdaderamente que hay, Sí, de exposición es enorme. Sí. En 24horas.cl se estima que 1 de cada 4 niños y adolescentes padecen de este trastorno. 1 de cada 4. Sí. O sea, no es... Yo formé parte de esa entrevista en donde claramente nosotros aterrizamos el tema, que esto es transversal en edad y en grupo etario, social, absolutamente. Tiene que ver con dinero. No tiene que ver ni con posición social, ni menos con educación, sino que tiene que ver con un sentimiento mal entendido que es de menoscabar la imagen del otro producto de una ruptura de grandes. Pero ahí tiene que haber un trastorno. Sin duda, hay un trastorno, por lo general un trastorno de base, y ahí está la evidencia científica, Mario, de la base clínica, en donde hay una enfermedad de base, que esto se complemente con patología o con sentimientos de odio, de adversión a ese otro que formó parte de tu vida, luego eso se alimenta con donde actúo con algo que le duela, los hijos. Obvio. Obstruyendo, restringiendo, ¿para qué? Para que ese otro sufra lo que yo sufrí. O sea, es una especie de vendetta este tema, porque si lo analizamos desde la génesis de la psicología, de cómo se ha documentado esto, obedece a una venganza, a una mala o errada fidelización con aquel que se queda en contra del que se fue. Que lo que pasa es que Sí, es a mí me cierto. cuesta de repente aterrizar objetivamente ciertos términos que ustedes emplean. Por ejemplo, la palabra venganza. ¿Quién define lo que era una venganza o no una venganza? A lo que alguien podría decir, yo estoy defendiendo un derecho. No, cuando Es que está mal tú lo entendido el planteas, derecho. Entonces, es tan subjetivo el tema de venganza. Cuando tú lo planteas desde un síndrome, desde una persona que no es normal,
Pero ¿quién define lo que es normal? Pues es que ahí es donde los psicólogos científicos, nuevamente volvemos al problema de raíz. Mario, ahí volvemos a la base. Cuando tú, por ejemplo, tienes el caso de que se daba hace unos años atrás, Mario, y ayúdame un poco, no me acuerdo el nombre específico, cuando había madres, se dio en un caso de 2 personas que yo las vi en el Andrea, que y lo vimos también síndrome en un Munchausen. Síndrome de Munchausen. De Munchausen, por ejemplo, que enfermaban a sus hijos. Entonces, ¿cómo una madre va a enfermar a su hijo? Y llevándolo prácticamente a veces a la muerte, incluso a la muerte. Medicándolo. Y internándolo para poder manejar y manipular esta situación que tú no puedes entender. Y de hecho tuvimos un caso que la señora fue detenida porque prácticamente casi mató a su hijo y nadie había determinado esto, no podían determinar qué es lo que estaba pasando, no podían saber qué es lo que pasaba con el niño, que cada cierto tiempo caía a la clínica. Finalmente se hizo una investigación y se investigó hasta los remedios que se le estaban dando, todo lo que estaba tomando, en todo análisis, y se descubrió este síndrome que tenía, esta enfermedad que tenía esta mujer. Y obviamente fue separado del hijo y este niño tuvo que estar en tratamiento mucho tiempo, se le quitó el hijo y lamentablemente la madre cayó a la cárcel. Pero este es un tema médico, clínico, que es muy difícil de determinar, pero no te estoy diciendo que sea lo mismo, pero sí te estoy diciendo que entra dentro de un patrón del maltrato. de un maltrato que tiene que ver con una persona que está enferma, que no está en sus cabales. Porque no está priorizando lo que es relevante, que es el hijo. ¿Sabes qué es lo que la aprensión que a mí me genera esto? O sea, estoy de acuerdo, sí, ojalá hubiera una ley, ojalá hubieran criterios claros que uno pueda decir, ya sí, por esto, hay síndrome de alienación parental, ¿sabes qué? Papá está castigado, ¿qué hacemos con esto? Porque igual el niño siente odio, ¿no? Porque, dijeron, tiene síndrome de alienación, yo ahora te quiero. No pasa del odio al amor. Exacto. Y se da algo muy feo y muy habitual, que es la victimización secundaria o el maltrato institucional de los niños que están en este litigio. De un perito, pasan otro perito, no les gustó, pasan otro perito, terminan odiando a los psicólogos. Terminan con una aversión, con una fobia a la persona que supuestamente podría ayudarlos. Entonces, una sobreexposición. ¿Cuántas veces tienen que repetir lo que les pasó? Las procuradores, o sea, tienen su propio abogado. Tremendo. Y tú lo has visto. 20 veces. Claro. 20 veces a lo menos. Es lo que se llama la sobrevictimización. Y después cuando llega al juicio y no le creen y absuelven al imputado, eso es para destruir a ese niño. Es decir, las 20 veces fue a inventar y mentir. Exacto. Aparte hay otra cosa. Tremendo. Que la realidad existe en la medida que la pones en el lenguaje. Y el lenguaje que yo tengo a los 2 años o a los 3 años no es el mismo lenguaje que voy a tener a los 6. Como decías tú. Eso por un lado. Y por otro lado, la mente del niño, la psiquis del niño es tan vulnerable que estos recuerdos se empiezan a disolver y este papá alienante puede empezar a implantar recuerdos ficticios. Claro. Entonces el relato del niño, para él, su realidad interna... Cuando este niño ya es adulto, ¿se da cuenta? Hay mucha confusión. Hay mucha confusión, ¿saben que es verdad y que es mucha mentira? rabia. Sí, muchas veces no logran darse cuenta totalmente, otras veces sí, con procesos de psicoterapia, con acompañamiento terapéutico, en donde el terapeuta lo puede ayudar a discernir qué fue lo que fue real y lo que no. El gran problema de esto y lo que más daña a los niños en todo este proceso es que ya no son capaces ni siquiera de confiar en sus propias percepciones y no hay nada más enloquecedor que eso. El escenario de un hijo único o hijos que tienen hermanos es muy distinto, es más difícil, da lo mismo. A ver, un hijo único es mucho más vulnerable que aquellos que tienen más hermanos, porque hay más criterios compartidos, hay una realidad compartida con un otro. O sea, es más difícil que se dé este síndrome en un grupo de 2 o 3 hermanos. O sea, más bien cuando hay un hijo único. No es más difícil, pero es mucho más fácil que se dé en un hijo único
que en los que tienen más hermanos, pero igual se da en aquellas familias. Pero Agustín, que tienen... como síndrome, afecta a la condición de hijo, sí, no al número. Sino exacto, que es por el hecho de ser hijo, de tal manera que el que se ve vulnerado acá es el menor, y ese es el foco de nuestra discusión y de nuestra preocupación con Andrea, en donde nuestro ánimo es generar una ley de calidad, no una ley que tenga por efecto sancionadora en materia penal, no, nuestro objetivo es generar una ley que establezca que esto puede llegar a ser considerado una vulneración de derechos. ¿Derechos de quién? Del niño. Poco me importa el padre o la madre. Ellos son grandes, ellos verán cómo. Ellos son los causantes. Acá es un tema de vulneración de derechos de un menor. Pero hay que tener claridad del cómo llegamos ahí. ¿Qué va a hacer cuando ambos padres están vulnerando los derechos? Porque tú estás diciendo algo que es real. Claro, que lo partiste diciendo. Cuando lo partiste diciendo tú, a mí me gustaría muchas veces quitarle ese niño, ¿no es cierto?, a esos papás y llevarlo al Sename, que hoy día no funciona. Por cierto, estamos de acuerdo. A ver, esto no es un tema fácil. Nosotros no tenemos la panacea. Nos venimos aquí con un proyecto de ley que está escrito y que lo vamos a presentar en marzo. Por eso estamos trabajando. No es así, para nada, al contrario. Al contrario. La invitación es aquí el tema es ponerlo sobre la mesa, el conversarlo, el poder analizarlo en sus pros y sus contras y el buscar el cómo podemos generar un instrumento. Si es a través de un proyecto de ley, fantástico; si no es así, a través de otro tipo de manejo, no sé. Pero yo creo que no podemos dejar de lado un tema que es relevante e importante, porque aquí lo que estamos resguardando es a esos niños que se van a convertir en adultos. ¿Qué pasa con ese adulto? ¿Cuál es la condición que se genera en ese adulto cuando tú determinas que ahí hay un síndrome de alienación parental ya en la adultez? ¿Qué pasa con ese joven, con esa niña? ¿Cómo enfrenta una madre? ¿Qué referente tiene un futuro padre o madre? ¿Cómo tú lo has visto? Y a lo mejor ni ellos se dan cuenta. Sin duda, es que es una... Agustín, o se vuelven manipuladores igual. Es invisible. Es uno de los elementos. Sí. La invisibilidad del trastorno. Mira, aquí pueden darse dos cosas: que hagan absolutamente lo contrario o que haya una identificación con el agresor. Eso quiere decir, todo esto que yo no fui capaz de modular en mi infancia, de poder integrarlo, lo repito en mi matrimonio. Entonces, alieno a mis hijos, maltrato a mis hijos, porque en el fondo es un maltrato. Así es. Por otro lado, en esta capacidad de integrar, porque hay un papá bueno y un papá malo, o sea, está en los extremos. Por esta incapacidad de poder integrar, la vida se transforma en eso, en escisión, en lo bueno, lo malo. Entonces, la identidad también de esa persona se transforma en una identidad difusa. El director no está colocando la música. Sí, eso significa que se acabó el programa. Adriana Ferrer, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Don Mario Chilin, muchas gracias. Esperamos en 7 días más que esté junto a Carolina Gutiérrez, diputada. Muchas gracias. Vamos como le da este proyecto. Oye, Mario, a pesar del escepticismo del señor Chilin. No estés peleando conmigo. No, después nos ponemos la buena. Ya, bueno. Janet Vargas, gracias por venir a Conciencia de Valores. Muchas Nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo a través del hashtag y también a través de Facebook. Chao, chao.